Tardes, jóvenes. Ya. Vamos a ver si están sus compañeros que les toca exponer. Para este primer grupo, Coral Salvador y Delgado Medina. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, ¿cómo están? Delgado Medina todavía no se conecta, ¿no? Bueno. Ahí están. Entonces, como ya están presentes los muchachos o los jóvenes que les toca exponer, compartan su pantalla para poder iniciar. Profesor, buenas tardes. Soy Coral Salvador. Vamos a exponer por separado. Ya, no hay problema. No hay problema. Sí. Entonces, primero sería pared celular de bacterias y luego pared celular de hongos, ¿sí? Entonces, a quien le toque poner primero, que comparte su pantalla, Profesor, ¿sí? yo soy Giancarlo, el segundo que voy a exponer. Usted ha hablado sobre pared celular en eucariotas. Ah, ya, no hay problema. Ya, entre Ya. los eucariotos están los hongos, ya no hay problema. Y los vegetales. Ya. ¿Se puede observar? Sí, se observa, sí se observa. Ya, empiezo, profesor. Sí, ya empieza. Buenas tardes, profesor y compañeros. Hoy les voy a hablar sobre la pared celular de los procariotas. Primero nos vamos a preguntar qué es una... Esperen. ¿Qué es una célula procariota? Pues bien, sabemos que son seres unicelulares que pertenecen al reino Monera. Pueden vivir en colonias sin dejar de ser autónomas. Por lo general, la mayoría tiene pared celular. Estas se clasifican según su morfología. Pueden ser cocos, bacilos. También tenemos a los espirilos y a los vibrios. También se clasifican según su estructura celular. Tenemos a las eubacterias. Tenemos a unas de color violeta y otras de color rosado. A las de color violeta las vamos a llamar gram positivas y a las rosadas gram negativas. También tenemos a unas células que son muy primitivas, a las que llamaremos arqueobacterias. Teniendo esos saberes previos, voy a tratar 4 puntos. La primera es funciones de la pared celular en los procariotas. La primera es que aporta rigidez y protección frente a variaciones osmóticas. Esto previene a que la célula se rompa. También sirve de intercambio para que sustancias ingresen a la célula como también salgan. Y de mantenimiento para que la célula conserve su forma. Tiene que ver mucho con la primera función. En el segundo punto tenemos a la pared celular de las gram positivas, que se caracteriza porque está compuesta por péptidoglucano. También se le llama mucopéptido o mureína. Y bien, este péptidoglucano es un complejo de aminoazúcares que está compuesta por 2 polisacáridos, la N-acetilglucosamina y el N-acetilmurámico. Este es un complejo glucosídico
y se unen por enlace glucosídico beta 1,4. Ahora al N-acetilmurámico se le va a unir una parte peptídica que está compuesta por L-alanina, ácido D-glutámico, ácido diaminopimélico o L-lisina y la D-alanina. Un dato curioso es que el ácido diaminopimélico no ha sido encontrado ni en arqueas ni en eucariotas. Bien, acá tenemos el N-acetilmurámico, el N-acetilglucosamina, unidos por un enlace glucosídico beta 1,4. Acá está la parte peptídica. Y si se pueden dar cuenta, en el aminoácido 3 va a depender mucho si es gram negativa o gram positiva. Acá tenemos otra imagen donde se puede ver una serie intercalada de N-acetilglucosamina y N-acetilmurámico. Puede estar conformada de 10 a 65 azúcares. Acá están los aminoácidos que forman enlace peptídico. Y esta secuencia entre el NAG y el NAM hace que la bacteria sea susceptible a la penicilina y a la lisozima, ya que estos inhiben el enlace peptídico y el enlace glucosídico. Acá tenemos otra imagen gráfica donde vemos múltiples capas de péptidoglucano y englobadas encontramos estructuras que atraviesan la mureína y se unen con los fosfolípidos de la membrana plasmática. Estas estructuras son los ácidos teicoicos, los ácidos teicurónicos y los ácidos lipoteicoicos. Los ácidos teicoicos son polímeros de hasta 30 unidades de glicerol fosfato o ribitol fosfato. Los ácidos teicurónicos son sintetizados a falta de los ácidos teicoicos, ya sea por falta de fosfato o por otro caso particular. Y son polímeros aniónicos de ácidos urónicos y aminoazúcares como la N-acetilgalactosamina. Y los ácidos lipoteicoicos son sintetizados por todas las bacterias en general y son ácidos glicerol teicoicos. Estos polímeros van a cumplir funciones. Una de ellas es que aporta carga negativa a la pared celular, que le permite captar cationes divalentes como el magnesio. Otra es que sirve de antígenos, especialmente los ácidos teicoicos y los ácidos teicurónicos, en caso de que el gram positivo no tenga cápsula. Y por último, que son receptores específicos para la absorción de bacteriófagos. En el punto 3 tenemos que la pared celular de las gram negativas se caracteriza porque contiene una delgada capa de péptidoglucano y cabe recalcar que estas nunca van a tener a la L-lisina, solo al ácido mesodiaminopimélico. Acá tenemos una gráfica donde se puede ver una delgada capa de péptidoglucano inmersa en un espacio periplasmático. Encima de ella tiene una bicapa lipídica donde hay proteínas transmembranas, por ejemplo las porinas, y estructuras que son lipopolisacáridos que sirven de antígenos y de endotoxinas. A simple vista parece compleja. Acá vemos diferencias entre las gram positivas y las gram negativas. La gram positiva tiene una gruesa capa de péptidoglucano. La gram negativa tiene una delgada capa de péptidoglucano inmersa en un espacio periplasmático. La compleja es su membrana,
no la pared. Y se ven las proteínas, las porinas y todo eso. Al principio dijimos que la mayoría de las bacterias tenían pared celular, pero hay una excepción, y estos son los micoplasmas, que no tienen pared celular, pero sí una delgada capa de lipoproteínas. También tenemos otras bacterias que son las bacterias formas L, que son procariotas que perdieron la capacidad de sintetizar su pared celular. Pueden ser naturales o artificiales. Y por último, tenemos la pared celular de las arqueobacterias, que se caracteriza porque no contiene peptidoglucano, pero sí una pared celular a la que llamaremos capa S para cristalina. Esta capa está compuesta por proteínas, glucoproteínas y glucoproteínas, que se disponen en forma hexagonal. También, a pesar de que su pared no tiene ninguna similitud con las eubacterias, cumple determinadas funciones parecidas a las eubacterias. Y la que es fuerte es su membrana plasmática, no su pared, ya que su membrana contiene colesterol y los ácidos grasos se unen a la glicerina por enlace éter. Eso es todo, espero que me hayan atendido y gracias. Ya, a ver, vamos hablando un poquito sobre la pared celular de las bacterias, ¿ya? Profesor, disculpe, a mí también me tocó el mismo tema. ¿Expongo luego o...? Pero a usted le ha tocado de eucariotas, ¿correcto? No, procariotas también me he dicho. Eucariotas. Sí. ¿Y a quién le toca poner eucariotas? Eh, Dijo Gil, yo me acuerdo que escuché Gil, Moreno y Gil. Claro, o sea, yo di a dos alumnos, uno exponía procariotas y otro exponía eucariotas. Sí, ¿Ha tocado profesor. usted procariotas también? Ujú. Ah, pero es del otro grupo, entonces, ¿espero o ahorita? Ah, claro, del otro grupo, entonces hay que esperar, del otro, si es del otro grupo hay que esperar. ¿Ya? Ya, listo, profesor, gracias. Ya, a ver. Entonces, la función de la pared celular es similar en todos los organismos. Aquí la diferencia está en lo que es la composición, ¿no? Aquí su compañera lo ha dividido en lo que es eubacterias y lo que son las arqueas. Las arqueas generalmente no causan daño en el ser humano, ¿no? Por lo tanto, nos vamos a enfocar en lo que es eh, el, el dominio bacteriano, ¿sí? Que corresponde a las eubacterias. ¿Sí? Su compañera mencionó que pertenecen al reino Monera. ¿Se acuerdan cuando yo les dije cuál es la actual clasificación de los reinos? O sea, el reino Monera ya no existe, esa es una clasificación antigua. ¿Sí? Tengamos en cuenta que tenemos, con respecto a estos organismos, lo que es el dominio bacteria, y dentro del dominio bacteria se encuentra el reino bacteria. ¿Sí? Y dentro de este reino bacteria pues están las clases, los órdenes, ¿no? Que hay una mayor diversidad de organismos. ¿Sí? Entonces, vamos viendo. De acuerdo a este grupo de organismos, ¿sí? Tenemos aquellos que presentan pared celular y aquellos que no presentan pared celular. ¿Sí? Los que no presentan pared celular tenemos a micoplasma, ureaplasma, que al no presentar pared celular son sensibles a los cambios osmóticos que puedan ocurrir en el medio. ¿Sí? Pero además hay que tener en cuenta que su membrana celular es mucho más resistente porque hay mayor contenido de un esterol denominado opanoides, ¿sí? Tengamos en cuenta que estos esteroides presentes en lo que es, ¿no? Específicamente los esteroles, ¿eh? Esteroles, presentes en lo que es
la membrana celular tenemos de varios tipos, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el colesterol, que se encuentra en la membrana celular de las células animales, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, lo que es el ergosterol, que se encuentra en lo que es la membrana celular de los honguitos. Y tenemos, por ejemplo, lo que es los opanoides, que se encuentran en la membrana celular de las bacterias, ¿sí? Entonces, hay mayor cantidad de opanoides en estos micoplasmas, en estos ureaplasmas, que le da mayor resistencia a los cambios osmóticos, ¿no? No digo que no se afecten, sí se afectan, pero le da un poquito más de resistencia, porque carecen de esta pared celular. Entonces, si hablamos de aquellos organismos, de aquellas bacterias que presentan pared celular, tenemos aquellas que son las gram positivas, como mencionó su compañera, y tenemos a las gram negativas, ¿sí? Entonces, ambos tipos de bacterias tienen su membrana celular, ¿sí? Tienen su membrana celular, tiene lo que es su pared celular, ¿sí? Tenemos en cuenta que, como mencionó su compañera, la pared celular de las gram positivas es mucho más gruesa, luego vamos a ver su composición, ¿sí? Mientras que en el de las gram negativas es más delgada, ¿sí? Y las gram negativas además presentan una membrana externa, ¿sí? Una membrana externa. Y el espacio que hay entre la membrana externa y la membrana celular se denomina lo que es el espacio periplásmico, ¿sí? Por lo tanto, las gram positivas no presentan espacio periplásmico, ¿no? Porque solamente presentan su membrana celular y pared celular, en el caso de las gram positivas. Las gram negativas presentan membrana celular, pared celular y la membrana externa, ¿sí? Pero nosotros nos vamos a enfocar solamente en lo que es pared celular, ¿sí? Pared celular. Entonces, como ya mencionó su compañera, la pared celular, denominada mureína, peptidoglicano, está conformada por lo que es la N-acetilglucosamina, y el ácido N-acetilmurámico, ¿sí? Que pues eh, se encuentran de manera alternada, ¿sí? Se encuentran de manera alternada, ¿no? Supongamos que el rojo vendría a ser lo que es la N-acetilglucosamina, ¿no? Y el azul que sea lo que es el ácido N-acetilmurámico. Estos azúcares, ¿no?, están unidos por enlace de tipo beta 1,4. ¿Sí? Enlace beta 1,4, beta 1,4. Pero aquí, si observan, estamos dibujando solamente una capa. Esa es una capa de peptidoglicano. Aquí viene una diferencia entre lo que es la gram positiva y la gram negativa. La gram negativa presenta de 2 a 3 capas, es por eso que es delgada, de 2 a 3 capas de peptidoglicano. Mientras que la gram positiva presenta hasta 40 capas, ¿sí? Normalmente presenta 10, es lo común, pero ha habido algunos casos en el que presenta hasta 40 capas de peptidoglicano, ¿sí? Entonces, y para no mucho detalle, vamos a dibujar la otra capa, tenemos todo del mismo color, pero teniendo en cuenta pues que son diferentes azúcares, ¿sí? Son dos azúcares los que participan ahí. Ahora, ustedes imagínense tres filas de ladrillos, ¿ya? Ustedes imagínense 3 filas de ladrillos. Son relativamente estables, ¿correcto? Son relativamente estables. Por ejemplo, si usted lo empuja, va a ofrecer cierta resistencia debido pues a que son pocas filas de ladrillos. Pero imagínense ustedes 10, 20, 30 filas de ladrillos. Fácilmente usted lo puede empujar, ¿no? Esta fila de ladrillos se empuja y se cae. Porque, ¿qué le falta a esta fila de ladrillos? Algo que los mantenga unidos, ¿no? En este caso vendría a ser el cemento, ¿sí? Entonces, lo mismo sucedería en el caso de las gram positivas.
Las gram negativas generalmente no lo presentan porque pues presenta 2 a 3 capas, no es necesario, pero en el caso de las gram positivas, sí es necesaria la presencia de estas uniones que pueda haber entre las capas de peptidoglicano. Y estamos hablando pues de los enlaces peptídicos que se puedan formar. Entonces, entre estos azúcares se forma el enlace glucosídico beta 1,4 y el enlace peptídico se forma pues entre aminoácidos. ¿De dónde parten los aminoácidos? Los aminoácidos parten desde una secuencia de aminoácidos que arrancan desde el ácido N-acetilmurámico. Entonces, pongamos que de aquí sale una secuencia de aminoácidos, secuencia corta de aminoácidos, ¿sí? Que puede ir desde 4 hasta 10 aminoácidos. Aquí también ocurre lo mismo. Entonces, esto ocurre en las gram positivas. Si no se fijen aquí que dice gram negativas, ¿sí? Solo que por el espacio lo estoy dibujando aquí. ¿Sí? Esta estructura corresponde a las gram positivas, ¿no? Que presentan varias capas de peptidoglicano. Entonces, es necesaria la presencia pues, de estos enlaces peptídicos. Ahora, la secuencia de aminoácidos que pueda estar presente aquí, aquí hay una diferencia entre gram positivas y gram negativas, ¿sí? Como mencionó su compañera, en gram positivas casi sigue la misma secuencia, ¿sí? Que va a haber alanina, va a haber lo que es el ácido glutámico, ¿sí? El tercer aminoácido que está conformado por lo que es la lisina. Pero acá tengamos en cuenta otra cosita. Su compañera mencionó sobre el ácido diaminopimélico, ¿no? O mesodiaminopimélico. Aquí tenemos lo que es el ácido diaminopimélico específicamente. Diaminopimélico. ¿Sí? O sea que en este tercer aminoácido está bien o bien la lisina o el ácido diaminopimélico. Y el cuarto aminoácido sería una alanina. ¿Sí? Alanina. ¿Sí? Esto es en gran positivo. Entonces, tengamos en cuenta acá otra cosita, ¿no? Entonces, este tercer aminoácido que puede estar, ¿no? Aquí, lo que es la lisina o el ácido diaminopimélico, solamente está en gram positivos, ¿sí? Ahora, en gram negativos. Aquí la secuencia de los aminoácidos es más variada ya. Y es por eso que muchas veces se puede determinar la especie a la que corresponde el organismo, la bacteria, por su secuencia de aminoácidos. No es lo único, si no es lo único, hay otros factores que pueden determinar la especie, pero esta secuencia de aminoácidos me permite, ¿no? Es uno de los que me permite determinar la especie de la bacteria. Entonces acá tenemos aminoácido 1, ¿no? Aminoácido 2, y aquí en este tercer aminoácido. También es algo que solamente se encuentra en las bacterias gram negativas, no se encuentra en las bacterias gram positivas, que corresponde a lo que es el ácido mesodiaminopimélico. ¿Sí? Mesodiaminopimélico. ¿Sí? Se diferencia del otro, que es el ácido diaminopimélico. ¿Sí? ¿No? Diaminopimélico. Aquí esta S se me pasó. Esta S se me pasó. Diaminopimélico. Y en el otro sí se encuentra el ácido mesodiaminopimélico. Más un cuarto aminoácido, ¿no? Un cuarto aminoácido. Acá pueden haber, como le dije, más aminoácidos. Aquí sí pueden haber 5, 6, 7 aminoácidos. Aquí sí es mucho más variable en el caso del gram negativo. ¿Okay? Ahora, en esta figurita de aquí, que correspondía a esta figurita al de los gram positivos. Y sigan imaginándose ustedes la pared del alveolo. Ya tiene el cemento, ¿sí? Ya contiene el cemento. Pero ¿qué le falta? Le falta algo para que le dé mayor estabilidad, que son las columnas, ¿sí? Entonces, aquí tenemos unas estructuras tubulares, ¿sí? Y le dan el aspecto de columnas. Y aquí estamos hablando de lo que son los ácidos teicoicos y los ácidos lipoteicoicos, ¿sí?
Entonces, los ácidos teicoicos, ¿cuál es la diferencia con los ácidos lipoteicoicos? Los ácidos teicoicos se encuentran dentro de la pared celular, mientras que los ácidos lipoteicoicos se extienden, ¿no?, desde la pared celular y toman contacto con lo que es la membrana celular. Si es que esta estructura columnar toma contacto con la membrana celular, ácido lipoteicoico. Si no toma contacto, sería un ácido teicoico. ¿Correcto? Ahora, su compañero también mencionó sobre la acción de la lisozima y la penicilina. Ya. La lisozima, ¿sí?, la lisozima va a actuar sobre los enlaces beta 1,4. Aquí rompe estos enlaces. ¿Sí? Es una enzima que se encarga de romper los enlaces beta 1,4. ¿Dónde encontramos lisozima? Lisozima, por ejemplo, se encuentra en las lágrimas, se encuentra en la saliva, ¿sí? Y pues tiene un efecto bactericida, como estamos viendo. Ahora, la penicilina, ¿no? La penicilina, como ustedes saben, es un antibiótico. Pero ¿a qué nivel actúa? Tengamos en cuenta que la formación de estos enlaces peptídicos, ¿ya?, estos enlaces peptídicos está catalizada por una enzima. Y la formación de estos enlaces está catalizada por una enzima, ¿ya?, que se denominan PBP. PBP, que significa proteínas fijadoras de penicilina, o proteínas que llevan la penicilina. Son siglas en inglés, ¿ya? Estas enzimas forman enlaces peptídicos. Por lo tanto, ¿cómo actúa la penicilina? La penicilina actúa bloqueando la acción de esta enzima. Por lo tanto, si esta enzima ya no actúa, la formación de este enlace peptídico ya no se da. Por lo tanto, las nuevas células que se vayan a formar, las nuevas bacterias que se vayan a formar, ya no desarrollarían pared celular. No actúan sobre la célula que ya está formada, ¿no?, porque el enlace peptídico ya está formado y ahí no actúa la penicilina. La penicilina actúa aquí. ¿Sí? Entonces, cuando la célula, ¿no?, se va a dividir, ¿no?, entonces ahí recién, ¿no?, como está formando mayor cantidad, ahí con el proceso de división, mayor cantidad de pared celular, ahí actúa la penicilina, en la célula que está en crecimiento, más no actúa en la célula que ya se desarrolló. Ya, a ver, entonces ahora sí continuamos con lo que es pared celular de eucariotas. ¿Sí? A ver, comparta su pantalla. Le toca poner. Profesor, ¿me escucha? Sí, sí se escucha. Bien. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. Hoy día voy a explicar sobre la pared celular en eucariotas. Una célula eucariota se caracteriza principalmente por tener material genético definido en el núcleo, a diferencia de las procariotas. Eh, Hablando de eucariotas, nosotros podemos distinguir dos tipos, en los hongos y en las paredes celulares vegetales. En ambas podemos observar que las células tienen forma, por decirlo, geométrica. Esta de aquí es una característica que le da la pared celular, a diferencia de las células animales, que tienen una apariencia redonda. La pared celular fúngica. La pared celular fúngica tiene la función más simple y básica para la supervivencia de la célula, de esta célula, de este tipo de célula. Una de las funciones es impedir la entrada de sustancias exteriores, resistir el estrés ambiental. El estrés ambiental, nosotros podemos hacer referencia a los cambios puede ser temperatura, de humedad, salinidad, incidencia de luz, entre otros. Y también evita la deshidratación o exceso de agua. Las células de los hongos no realizan proceso de ósmosis, entonces para ello está cumpliendo la función la pared celular. La pared celular fúngica está compuesta por glucoproteínas, por glucano y por quitina. Las glucoproteínas representan el 30 al 50% del peso seco en pared de hongos levaduriformes,
o 20 a 30% en la pared de levaduras filamentosas. Tiene las funciones de participa en el mantenimiento de la forma celular, protege a la célula de las sustancias extrañas y participa en la absorción de moléculas. La quitina representa el 1 a 2% del peso seco de la pared celular de las levaduras, mientras que en los hongos filamentosos puede llegar del 10 al 20%. Tiene la función principalmente estructural y su síntesis se lleva a cabo por la quitin sintetasa a partir del N-acetilglucosamina, que actúa en el exterior celular depositando la quitina cerca de la membrana. Y por último, el glucano, que es el polisacárido más estructural más importante de la pared y representa el 50-60% del peso seco de esta estructura, son producidas por los glucanos sintetasa. El glucano es el polisacárido más importante debido a que esta molécula puede unirse a las glicoproteínas, también puede unirse a la quitina y también puede unirse a otros glucanos. Esto permite una mayor resistencia mecánica para asegurar la supervivencia de la célula. Aquí podemos ver la estructura de la pared celular. En la parte superior están las proteínas, las glicoproteínas, que se encargan del reconocimiento de agentes extraños, absorción de nutrientes y moléculas. El glucano, lo de verde, que le da una función estructural, y la quitina que siempre se encuentra en la parte más baja cerca de la membrana. Esta es la sintasa de la quitina, que sintetiza la quitina a partir del N-acetilglucosamina, y aquí está el glucano sintetasa. Pared celular vegetal. La pared celular vegetal tiene la función de dar forma a la célula, interviene en la creación de presión de turgencia. La presión de turgencia es el efecto de las paredes celulares que permiten el alargamiento para el crecimiento de la planta. También permite la intercomunicación entre células vegetales por medio de los plasmodesmos y sirve para modificaciones, incrustación o adcrustación. Incrustación es cuando hay moléculas que se adhieren entre las moléculas de la pared. Y adcrustación es cuando estas moléculas se colocan sobre o debajo de las paredes que vamos a mencionar. Aquí podemos ver las estructuras, la lámina media, en la parte media de la célula, la pared primaria que está próxima a la lámina media y la pared secundaria. Estructura. La lámina media o lámina intercelular es la capa más externa, posee un aspecto homogéneo, se compone principalmente de ácido péctico y con el tiempo fraguan, o sea, pierden acidez. Estos pierden acidez al unirse con el calcio o con el magnesio. Luego sigue la pared primaria. Es más gruesa que la lámina media. Al microscopio electrónico se puede observar numerosas microfibrillas entrecruzadas sin orden. Esta es la apariencia de la pared primaria. La pared secundaria es más grueso que la pared primaria. Sus microfibrillas formadas por celulosa y lignina siguen un orden. Pueden hasta tener 3 subcapas con características diferentes. Aquí podemos ver primero lo que es una microfibrilla, ¿no? Una microfibrilla se forma primero por 40 moléculas de celulosa colocadas en paralelo, unidas por puente de hidrógeno. Estos 40 moléculas de celulosa forman una micela, y las micelas de 10 a 25 nanómetros llegan a formar la microfibrilla. A la derecha podemos ver la estructura de la célula vegetal. En el centro tenemos al lumen, al lugar donde se encuentra el citoplasma y el núcleo de la célula. Luego está la pared secundaria, que se divide en tres subcapas, y estas se cuentan de afuera hacia adentro. Podemos ver que estas subcapas se diferencian en el orden en que están colocadas las microfibrillas, y la capa 2 siempre es principalmente perpendicular a la capa 3 y a la capa 1. Hay células que poseen más de 3 capas, que son células especializadas, tales como el algodón o el lineo. Luego sigue la capa primaria, que hemos visto que no tiene un orden, las microfibrillas no siguen un orden específico. Y luego la lámina media, que tiene un aspecto homogéneo.
Intercomunicación entre células vegetales. Tenemos tres tipos. Primero, los plasmodesmos. Los plasmodesmos son conexiones que atraviesan la pared celular, compartiendo los protoplastos. Los protoplastos es el espacio celular que tiene la célula vegetal, y como estos se comparten, es decir, el citoplasma de ambas células vecinas se puede compartir por medio de estos canales. El líquido que se encuentra dentro de esta zona se llama líquido simplasto, y el transporte que ocurre de células vecinas es a través de una especie de tubo, llamarlo así, que se llama desmotúbulo. Estos desmotúbulos no es más que una unidad especializada del retículo endoplasmático. Los campos de poros. Los campos de poros primarios se le conocen a la concentración de plasmodesmos en la zona deprimida de la pared primaria. En este tipo de campo de poros podemos ver dos tipos, el simple y el areolado. La diferencia es clara. El simple tiene las depresiones, y justo en la parte más profunda se encuentran los plasmodesmos. En cambio, en el poro areolado, justo en el medio, en la unión con la lámina media con la pared primaria, podemos ver una especie de cámara donde puede almacenarse el líquido sin plástico. Y por último, las perforaciones. Este otro tipo de comunicación intercelular en el que hay interrupción de pared primaria y lámina media. Este tipo de comunicación se presenta en vasos de conducción. Esto es una célula cinemática, ¿no? Es una perforación, se llama, porque o sea, tiene un espacio abierto que a la vez permite la comunicación de las células vecinas, que puedan enviar o recibir nutrientes, moléculas a la planta, y a través de estos poros se ocurre la difusión. Gracias, profesor. Ya, muy bien. Entonces, aquí vamos a hablar solamente un poquito sobre pared celular de hongos, ¿sí? Porque ustedes no van a ver plantas en su carrera, ¿no? Aquí lo importante viene a ser las bacterias y los hongos, ¿ya? Entonces, estos honguitos, ¿sí? La pared celular está conformada por lo que son quitina, glucanos, nanos y proteínas, ¿sí? Y es la composición de la pared celular de las bacterias, de los hongos. La quitina, ¿cómo está conformada la quitina? Tengamos en cuenta que quitina, glucanos y mananos son polímeros, ¿sí? Polímeros de azúcar. ¿Ya? La quitina está conformada por lo que es la N-acetilglucosamina. ¿Sí? N-acetilglucosamina, N-acetilglucosamina y así. ¿Ya? Unidas por un enlace de tipo beta 1,4. Enlace tipo beta 1,4. ¿Sí? Los glucanos son polímeros de glucosa. ¿Sí? Glucanos son polímeros de glucosa. Pero tenemos varios tipos de glucanos. ¿Sí? Los más frecuentes son los que están unidos por enlaces beta 1,3 y otros que están formados por enlaces beta 1,6. Tengamos en cuenta que también hay otros glucanos que están unidos por enlaces beta 1,4, beta 1,5, pero lo más frecuente sería beta 1,3 y beta 1,6, ¿sí? Donde sus monómeros tendrían que ser las glucosas. Y los bananos, ¿cuál será su unidad estructural básica? Acá tenemos la manosa, ¿sí? La manosa. Unida también por el enlace tipo beta 1,4. Y las proteínas, ni qué decir, las proteínas sabemos que se pueden ser aminoácidos unidos por enlaces peptídicos. Entonces, tenemos aquí la membrana celular, ¿sí? Lo primero, o lo que está por encima de lo que es la membrana celular, aquí tenemos lo que es la quitina, ¿sí? Acá tenemos la quitina. Capa delgada de quitina.
Por encima de la quitina tenemos lo que es ya los glucanos, ¿sí? Que son un poco ramificados. Glucanos con enlace alfa 1,6 y alfa 1,3. ¿Sí? Por último tenemos los mananos. Los mananos también están dispuestos por aquí. Ya usted dirá, ¿dónde están las proteínas? Las proteínas están asociadas a estas moléculas. ¿Sí? Las proteínas pueden estar unidas aquí a los glucanos mananos, ¿sí? Para formar lo que son glucoproteínas. ¿Sí? Ahí están las proteínas. Ahora, tengamos en cuenta que tanto los glucanos como los mananos son de carácter antigénico. ¿Sí? Así como bien mencionaba su compañera en el caso de las bacterias, el que tenía carácter antigénico eran los ácidos teicoicos, ¿sí? En el caso de los gram positivos, los ácidos teicoicos. ¿Sí? Aquí también los glucanos y mananos tienen carácter antigénico. ¿Qué significa que sean de carácter antigénico? Que van a activar la respuesta inmunológica del hospedero donde van a ingresar, ¿no? Por ejemplo, a nosotros, ¿no? Tenemos alguna lesión, ingresa un honguito y nuestra respuesta inmunológica, ¿no? En este caso los macrófagos, los linfocitos, detectan la presencia de estos glucanos y mananos y activan una serie de señales para que se comiencen a producir anticuerpos. Y estos anticuerpos que se van a producir, ¿sí? Van a detectar justo estos glucanos y mananos, ¿sí? Para evitar una infección, ¿sí? Ahora, ¿cómo es que se desarrolla la enfermedad? Bueno, es un proceso un poco más largo, pero cuando la respuesta inmunológica no es la adecuada, no hay buena formación de estos anticuerpos y por lo tanto el progreso de la infección continúa hasta producirse la enfermedad. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a este punto? Ahora vamos a ver si es que sus compañeros, a ver, Moreno Lara y Pinto Gil están presentes, voy a ver. Moreno Lara está presente. Y Pinto Gil. ¿No? ¿Pinto Gil está presente? Sí, ¿no? Ya, entonces pueden empezar ya con su exposición y luego de su exposición continúo con el tema que quedó pendiente ayer. ¿Sí? Compartan su pantalla para poder iniciar. ¿Sí? ¿Ya están? ¿No están? Moreno Lara y Pinto Gil. Ahí. Profesor, ¿se ve mi diapositiva? Profesor, Sí, sí se disculpe. observa. Sí. Dígame. No tenía conocimiento que iba a exponer hoy día. ¿Qué tema te tocaba? Eucariota, ¿no? Ya, bueno, te voy a dejar un tema para la próxima semana, entonces. Entonces Ok, nos vemos. profesor, gracias. Ya, entonces empezamos, ¿eh? Yo considero que este tema es importante estudiarlo, ya que la pared celular es la principal protección que tiene una célula procariota contra el exterior, y comprender su estructura y su entendimiento nos permitirá más adelante entender la acción de los fármacos a nivel de la pared celular y además entender el problema de la resistencia bacteriana. Bueno, acá tenemos una clasificación rápida del dominio procariota que se divide en bacterias y arqueas. Las bacterias podemos clasificarlo de acuerdo a gram positivas y a gram negativas. Las gram positivas y las gram negativas tienen diferencias estructurales en su pared celular, y lo que nos va a permitir diferenciarlos va a ser la tinción gram. Voy a explicar rápidamente. La tinción gram es una tinción que nos diferencia ciertas características de bacterias. ¿Qué sucede en esta tinción? El cristal violeta se une al peptidoglucano de la pared celular de la bacteria con la ayuda del Lugol, que actúa como sustancia fijadora. Como este colorante se une al peptidoglucano,
vamos a verlo que tiene un mayor contraste, o sea, un color más fuerte, como podemos observar acá, que se tiñen de violeta en las gram positivas, porque las gram positivas, como podemos ver acá, tiene una capa de peptidoglucano mucho más gruesa. En cambio, las gram negativas, al tener una capa más delgada, cogen menos el colorante y se tornan como ese color rosada. Entonces, continuando, acá tenemos las gram negativas y las gram positivas, tienen la membrana interna en común. Luego ya la capa de peptidoglucano, podemos ver que en gram positivas tiene varias capas, ¿no? Pero en gram negativas son una o unas cuantas. Vamos a pasar a ver la estructura del peptidoglucano. Tenemos acá que es la unión del N-acetilmurámico con la N-acetilglucosamina mediante el enlace beta 1,4. Este enlace de acá puede ser roto por la enzima lisozima, que la encontramos en la saliva y en otras partes. Además, el N-acetilmurámico siempre va a tener una cadena peptídica que consta de 4 péptidos. Como podemos ver acá, el tercero puede ser ácido mesodiaminopimélico en gram negativas y L-lisina en gram positivas. Acá podemos ver ya cómo se van juntando las diferentes capas de peptidoglucano. Como podemos ver, la cadena es recta y no ramificada. O sea, el peptidoglucano cuando se va haciendo un polímero se hace recto. Pero cuando vemos esa estructura de paredes una sobre otra, es gracias a la unión de sus cadenas de péptidos que tiene acá. Acá podemos ver estas cadenas de péptido más claramente. Ellas siempre van a estar unidas al N-acetilmurámico. Como podemos ver, siempre se une el tercer aminoácido con el último de otro que está, podemos verlo en su contrario, ¿no? Acá puede ser el ácido aminopiménico o la lisina, de acuerdo a si es gram positivo o gram negativas. En algunas bacterias no se va a presentar solo un enlace peptídico, sino va a haber una estructura intermediadora llamada puente de pentaglicina. Como podemos ver acá, la cuarta, ¿no? el cuarto péptido con el tercero es donde se forma el enlace. Acá tenemos un enlace peptídico, pero en cambio acá tenemos un puente de pentaglicina, que es otra estructura que sirve para unir estas cadenas de péptidos. Antibióticos y síntesis de peptidoglucano. Hay un grupo de antibióticos que actúan al inhibir determinados pasos de la síntesis de la pared celular. Por ejemplo, acá he tomado yo de la penicilina, cuyo su principal componente es el anillo beta-lactámico. ¿Qué va a hacer este anillo? Miren, por ejemplo, acá tenemos una secuencia de 5 péptidos. ¿Por qué? Porque aún no está unido. La secuencia de 4 péptidos que vemos siempre unidos es, acá podemos ver en este GIF, cómo terminamos acá con un tetrapéptido. Al principio teníamos 5 péptidos, pero la enzima transpeptidasa nos corta un péptido de una de las cadenas, pero nos deja el otro. Y el otro va a ser retirado gracias a la enzima carboxipeptidasa en el proceso de la carboxipeptidación. Por eso podemos observar que cuando ya están unidos, tenemos 4 péptidos, acá unidos y acá también. Pero inicialmente eran 5, pero en el proceso de unirse se salen. Bueno, y acá podemos ver cómo después ya de la enzima transpeptidasa que va uniendo las cadenas, acá por ejemplo tenemos un tetrapéptido, 4 unidos, pero los que están sin unir podemos ver que tienen 5. Bueno, y aquí están los betalactámicos. ¿Qué pasa con los betalactámicos? Habíamos visto que la enzima transpeptidasa unía estas dos cadenas, pero los betalactámicos se van a unir a esta enzima y van a evitar que ésta siga actuando. Como podemos ver acá, los enlaces dejan de crearse y vamos viendo una estructura ya defectuosa en la pared. Y debido a la alta presión osmótica interna de la célula, va a hacer que ésta reviente.
Actualmente las bacterias siempre están en constante cambio, ¿no? Han desarrollado mecanismos contra los betalactámicos que se usaban antes, han cambiado su estructura o también han creado betalactamasas que, que eliminan este anillo betalactámico. Entonces, yo creo que el estudio de la pared celular tiene que ser un estudio constante porque las bacterias nunca van a ser igual, o sea, siempre están en constante cambio, en mutaciones y es algo a tener en cuenta. Bueno, también tenemos en gram positivas, un momento, ya. Tenemos acá también otro componente que nos estabiliza la estructura de las gram positivas, que se llama el ácido, se me fue el nombre, ya, que es el ácido teitoico. Este va a estar entre las diferentes capas de peptidoglucano, ahí estabilizando. Además tenemos el ácido lipoteicoico, que ¿qué va a hacer? Nos va a unir la capa de peptidoglucano a la membrana interna citoplasmática. Aparte de ayudar a estabilizar la estructura, estos componentes, como tienen unas partes que sobresalen de la capa de peptidoglucano, estas van a darle una carga a la pared celular que va a atraer iones, va a facilitar la entrada de iones al interior de la célula, como por ejemplo el magnesio, y que son muy necesarios para la célula como cofactores enzimáticos. En la membrana externa gram negativa podemos ver podemos ver que tiene una membrana externa a diferencia de las gram positivas. Estas contienen porinas, vamos a ver, acá las tenemos más grande, que viene a ser la estructura barril beta de las porinas que permiten la entrada de ciertas moléculas. Además vamos a tener acá los lipopolisacáridos. Vamos a ver los lipopolisacáridos. Estos son LPS o también llamados endotoxinas. ¿Qué van a hacer estos lipopolisacáridos? Nos van a provocar una respuesta del sistema inmune una vez que se ha reconocido el antígeno. También se le llama endotoxina porque a veces una fracción del LPS se solubiliza y actúa como toxina. Además, también sirve como una adhesión que tiene esta bacteria hacia las capas, hacia las células epiteliales. Bueno, ahora vamos a ver lo que es las arqueas. Podemos ver acá que a diferencia de la estructura va a tener también una N-acetil talosaminúronico, a diferencia de las bacterias. Esta N-acetil talosaminúronico no lo tienen las bacterias. Además presentan un enlace beta 1,3 que va a hacerlo que ya sea resistente a la lisozima, porque la lisozima actúa en los enlaces beta 1,4. Además, los betalactámicos no tienen acción sobre las paredes de las arqueas. Y algunas paredes, la mayoría de las arqueas tienen paredes celulares, excepto algunas que son las termoplasmas y las ferroplasmas. Esta es la estructura del pseudopeptidoglucano de la arquea. Como podemos ver, acá tiene una acetilglucosamina, pero no tiene la N-acetil murámico que tiene la bacteria. Tiene el N-acetil talosaminúronico, unido por enlace beta 1,3, y su disposición de sus péptidos va a ser diferente. Algunas contienen lo que se llama la capa S. Es una capa superficial de estructura cristalina bidimensional y monomolecular, integrada por proteínas o glicoproteínas. La capa S se autoensambla rodeando toda la superficie de la célula arquea. Como podemos ver, son lipoproteínas que
glicoproteínas que se van a ir autoensamblando y pueden tener diferentes formas, como podemos ver acá, forman diferentes tipos de estructuras, y así se vería sobre, aquí tenemos la monocapa lipídica, y aquí está la pared de las arqueas, algunas que presentan capa S. Y aquí están las referencias, eso es todo, gracias, espero me hayan entendido. Muy bien, ya está bien. ¿Alguna pregunta que tengan respecto a este tema? Sino para poder pasar a lo que es el tema que quedó pendiente. ¿Ah? ¿Ninguna pregunta? Entonces, vamos bien de repente. Para la próxima semana, entonces, Gil Cruz, ¿sí?, y González Maguiña van a exponer sobre enfermedades mitocondriales, ¿sí? Dos cada uno, dos enfermedades mitocondriales cada uno. ¿Sí? Ese es para el primer grupo. Y para el segundo grupo sería Pinto Gil, ¿sí?, y Quesada Reyes. ¿Sí? Igual, enfermedades mitocondriales, ¿sí? Dos cada uno. Hay varias enfermedades mitocondriales. ¿Sí? Que eso está condicionado por el ADN mitocondrial, ¿sí? Cuando hay fallas en el ADN mitocondrial, pues se pueden producir estas enfermedades. ¿Sí? Entonces vamos a empezar con la clase. Esto es corto, ¿no? ¿Sí? Nos quedamos en los microtúbulos, ¿sí? Los microtúbulos tienen una función... ¿Sí esto? Ay, déjame ver si estoy compartiendo la pantalla. Ya, ahora sí creo, ¿no? Ya. Tiene una función similar a lo que son los elementos de actina. Similar, no igual, ¿sí? Por ejemplo, en que le va a dar forma a la célula, ¿sí? Esa es una de las funciones que presentan los microtúbulos. Otra función es que va a permitir el desplazamiento o el transporte de determinadas macromoléculas, determinadas vesículas, ¿sí? Entonces, hasta ahí, esas funciones comparten con lo que es los filamentos de actina. ¿Ya? Entonces, tenemos aquí la célula, tenemos aquí el núcleo, igual que en el caso de los elementos de actina. Estos están dispuestas a lo largo de lo que es la célula, ¿sí? Se encuentran dispuestas a lo largo de la célula. Pero a diferencia de los elementos de actina, estos no se encuentran por debajo de la membrana celular, ni tampoco se encuentran en lo que es la membrana nuclear, ¿sí? Se encuentran a lo largo, para darle la forma, como le dije, ¿no? Para darle la forma. Entonces, otra diferencia con los filamentos de actina, mencionamos que los filamentos de actina estaban conformados por monómeros de actina. Aquí estos microtúbulos están formados por dímeros, ¿sí? Dímeros de tubulina, ¿sí? Dímeros de tubulina, donde un dímero sería la alfa-tubulina y el otro sería la beta-tubulina, ¿no? Se van asociando así de dímero en dímero para formar lo que son protofilamentos. Entonces, esta estructura de aquí corresponde para un protofilamento. Pero el microtúbulo está conformado por lo que son 13 protofilamentos, ¿no?, unidos de manera lateral, de tal manera que van a formar una estructura cilíndrica, ¿sí? Un cilindro hueco, ¿sí?, donde su diámetro era de, si se acuerdan, 25 nanómetros, ¿sí? 25 nanómetros. Ahora, la longitud es variable, y también está en constante dinámica, o sea, se está polimerizando y se está despolimerizando. Igual que en el caso de los filamentos de actina, tiene un extremo positivo y un extremo negativo, ¿sí? Por el extremo positivo, donde se polimeriza y se despolimeriza con mayor rapidez, ¿sí? Ahora vamos viendo una diferencia con el filamento de actina. En el caso de los filamentos de actina, le dije que estaba asociado con un ATP, ¿correcto? Con un ATP. En este caso, específicamente la subunidad beta, ¿sí?, la subunidad beta, tubulina, está asociado con GTP. ¿Sí? Entonces, cuando esta se asocia, cuando esta beta tubulina, o sea, teniendo en cuenta que es todo el dímero, ¿sí?, pero el que carga el GTP es la subunidad beta, ¿sí? Entonces, cuando la subunidad beta está cargado con GTP, entonces va a ser atraído para que se vaya incorporando al protofilamento e ir formando lo que es el microtúbulo, ¿sí? Entonces, una vez que se incorpora, la subunidad beta, pues,
toma lo que es la actividad GTPasa. ¿Qué significa GTPasa? Que va a hidrolizar el GTP. ¿En qué lo hidroliza? Lo hidroliza en lo que es GDP más fosfato, ¿no? GTP significa guanosina trifosfato y GDP guanosina difosfato, ¿sí? Entonces, cuando la suña beta ya está cargado con GDP, entonces, ¿qué va a provocar? Igual que en el caso de los filamentos de actina, busca desprenderse del filamento. ¿Pero por qué no lo hace? Porque previo a eso ya se incorporó más moléculas o más dímeros de tubulina, ¿correcto? Aquí tenemos, por ejemplo, tenemos aquí la célula, ¿ya? Tenemos los filamentos de actina que se están polimerizando, ¿no? En todas direcciones. Vamos a ver luego desde dónde parte, ¿sí? Aquí se está polimerizando, ¿sí? Se va polimerizando. Pero no se va a extender como en el caso, por ejemplo, de los filamentos de actina, que va a formar pseudópodos, va a formar filopodios. No, ¿sí? Una vez que llega al contacto con la membrana celular, se detiene lo que es la polimerización, ¿sí? Y hay cambios alternados entre despolimerización y polimerización para mantener la forma de este filamento de actina, de estos microtúbulos. Entonces, ¿cómo es que se da este proceso de despolimerización? Porque participa aquí una proteína llamada catastrofina, donde esta catastrofina se va a unir a los dímeros libres. Y al unirse a los dímeros libres, pues ya no se va a incorporar. Y al no incorporarse, entonces, cuando la beta-tubulina, el dímero ya insertado, ¿sí? Por acción de la beta-tubulina va a hidrolizar el GTP, y entonces, como va a estar con GDP, bueno, se desprende, ¿sí? Y comienza la despolimerización. Pero la despolimerización no es completa, ¿sí? Cuando llega a un punto ya un poco que está alejado de la membrana celular, nuevamente se inactiva la catastrofina y comienza con la polimerización. Y está en ese proceso, ¿sí? De polimerización, despolimerización. ¿Sí? Entonces, tenemos 4 tipos de microtúbulos, ¿sí? Tenemos los microtúbulos citoplasmáticos, tenemos los microtúbulos mitóticos, tenemos los microtúbulos ciliares y tenemos los microtúbulos centriolares. ¿Ya? Entonces, lo que hemos mencionado hace ratito correspondía a los microtúbulos citoplasmáticos, ¿no? El que le daba la forma, ¿sí? Le daba la forma a la célula, ¿ya? Célula, por aquí está el núcleo, y si se acuerdan, cercano al núcleo se encontraba lo que es el centrosoma, ¿sí? Por aquí está el centrosoma. Y a partir de este centrosoma es que comienzan a formarse, ¿sí? Comienzan a formarse estos microtúbulos citoplasmáticos, ¿no? A partir de aquí se irradia hacia todas las direcciones de la célula. ¿Ya? Tengamos en cuenta que tanto los microtúbulos citoplasmáticos como los microtúbulos mitóticos son altamente dinámicos. ¿Qué significa? Que están en procesos de polimerización y despolimerización. ¿Pero en qué momentos? Porque aquí en esta etapa no se observan microtúbulos mitóticos, ¿no? Solamente se observan microtúbulos citoplasmáticos. Entonces, los microtúbulos citoplasmáticos van a estar presentes durante lo que es la interfase, ¿sí? Mientras que los microtúbulos mitóticos van a estar durante lo que es mitosis, meiosis, ¿sí? En esas etapas van a estar solamente estos microtúbulos. Entonces, supongamos que esta célula está entrando a lo que es el proceso de mitosis. ¿Qué va a pasar ahí? Que estos microtúbulos se despolimerizan, dándome pues dímeros de tubulina libre. Entonces los dímeros van a estar libres por ahí, ¿no? Entonces, normalmente una célula tiene un centrosoma, ¿sí? Tengamos en cuenta que una célula tiene un centrosoma. Pero cuando se va a dar inicio a lo que es el proceso de mitosis, va a contar con 2 centrosomas, que van a comenzar a migrar a los polos de la célula, ¿sí? Entonces, una vez que llegaron a los polos, comienzan a polimerizar nuevamente estos microtúbulos. Pero en este caso ya estamos hablando de microtúbulos mitóticos, ¿sí? Estos microtúbulos mitóticos se van dirigiendo hacia lo que es
el ecuador de la célula, ¿no? La parte central de la célula, son dirigentes, ¿para qué? Para que tomen contacto con lo que son los cromosomas. Ay, ay, ay. Específicamente se van a unir a lo que es el centrómero, ¿sí? Se unen al centrómero para que se fijen, ¿no? Por un lado a una cromátida y por el otro lado a la otra cromátida, ¿sí? Y posteriormente, pues cuando ya se fijaron, comienza el proceso de despolimerización. Y al despolimerizarse, va a provocar que ambas cromátidas se separen y comiencen a migrar hacia los polos de la célula. ¿Sí? Comienzan a separar las cromátidas, ¿sí? Entonces luego la célula se divide y va a contar cada uno con un juego de cromosomas, ¿sí? Con un juego de cromosomas y también con un centrosoma. Entonces para ello ya se despolimerizaron los microtúbulos mitóticos y cuando comienza nuevamente la interfase comienzan a ensamblarse los microtúbulos citoplasmáticos, ¿sí? Y en ese proceso está. Respecto a lo que es división celular, también va a haber una clase específica en la segunda unidad, ¿sí? Solamente para explicarles sobre estos microtúbulos. Ahora, si nos referimos a los microtúbulos centriolares, ¿sí? Que están en el centrosoma, aquí tenemos el centrosoma, ¿no? Como le dije, está conformado por dos centriolos y el material pericentriolar. Aquí la característica es que hay un tercer tipo de tubulina, que es la gamma tubulina. Y esta gamma tubulina va a actuar como molde para que se inserten los otros dímeros de tubulina, ¿no? El alfa y el beta. Se van insertando de tal manera que van formando una estructura cilíndrica, como estamos observando aquí, ¿sí? Entonces la gamma tubulina actúa como molde. Y a partir de esta se comienza a irradiar hacia lo que es los otros lados o hacia los extremos de lo que es la célula, ¿no? O sea, hacia lo que es la membrana celular. Entonces, aquí en lo que es esta matriz pericentriolar, tenemos lo que son los dímeros de tubulina libre, ¿sí? Que van a iniciar lo que es el proceso de polimerización. Una vez que se extiende del centrosoma, se utilizan lo que son los dímeros de tubulina que se encuentran a nivel citoplasmático, ¿sí? Y acá tenemos el microtúbulo ciliar, ¿sí? El microtúbulo ciliar. Vamos a dibujar aquí lo que es la membrana celular. Aquí la membrana celular. Entonces, aquí tenemos en la membrana celular una región por el cual se va a iniciar la formación de lo que es el flagelo, o cilio, ¿no? Cilio o flagelo. Y luego continúa con la extensión, ¿no? Con la estructura filamentosa que corresponde a lo que es el cilio y flagelo. Tengamos en cuenta que el cilio es más corto que el flagelo y el cilio se nutre en mayor cantidad que los flagelos. ¿Cuál es la función del flagelo? La de darle movilidad a la célula, y en el caso de los cilios, para permitir el movimiento de algunas estructuras. Por ejemplo, a nivel de las vías respiratorias tenemos células ciliadas que van a permitir el movimiento. Por ejemplo, cuando nosotros respiramos estamos permitiendo el ingreso de polvo, ¿no? Entonces, pero no llegan a los pulmones. ¿Por qué? Porque estos cilios lo van a ir expulsando, ¿sí? Las partículas de polvo, ¿no? Que pueden haber en el ambiente son expulsadas por estas células ciliadas. Entonces, la estructura que está en la membrana celular, esto se denomina lo que es el cuerpo basal. El cuerpo basal, ¿sí? Mientras que la estructura que parte, ¿no? O que deriva de lo que es la proyección de la membrana celular, se denomina lo que es el axonema. ¿Sí? Cuerpo basal y axonema. Entonces, tanto cuerpo basal como el axonema está conformado por un conjunto de microtúbulos, ¿sí? Un conjunto de microtúbulos. Lo que tenemos aquí en el cuerpo basal, si hacemos un corte transversal nosotros, ¿no? Tengamos en cuenta primero, aquí están los microtúbulos, ¿sí? Son las estructuras fibrilares que van a estar ahí en el microtúbulo. Pero si nosotros hacemos un corte transversal aquí, ¿va? Vamos a observar esto. ¿Sí? Esto de aquí vamos a observar. ¿Sí? Esto de aquí. ¿Qué observamos ahí? Primero tengamos en cuenta que el cuerpo basal tiene una configuración denominada 9 más 0.
¿sí? 9 más 0. ¿Qué significa? Que está conformada por 9 tripletes. Miren, acá hay un triplete. ¿Sí? Un triplete. Y si contamos, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tripletes. ¿Sí? 9 tripletes. Ahora, estos tripletes significa pues que hay 3 microtúbulos ahí, como estamos observándolo en esta figura. ¿Sí? Un triplete está conformado por 3 microtúbulos, denominados microtúbulo A, ¿sí? Microtúbulo B, ¿sí? Y el microtúbulo C. De los cuales, de estos 3 microtúbulos, el A está completo. O sea, ¿qué significa? Que está conformado por sus 13 protofilamentos. Pero el microtúbulo B y el microtúbulo C están incompletos, como lo están observando ahí, que están conformados entre 10 a 11 protofilamentos. ¿Sí? Entonces, como ven, estos tripletes están unidos, a su vez, a los otros tripletes, ¿no? Están dispuestos de manera diagonal y están unidos con los otros tripletes. Específicamente se está enlazando lo que es el microtúbulo A de un triplete, ¿sí? Microtúbulo A de un triplete, con el microtúbulo C del otro triplete. Y así se van manteniendo unidos. ¿Por qué? Por una proteína ligadora. Esta proteína ligadora se denomina nexina. Vamos observando aquí. Se denomina nexina. ¿Sí? Entonces, por eso se denomina configuración 9, ¿no? Porque hay 9 tripletes. Ahora, ¿por qué 0? Porque en la parte central no hay microtúbulos. No hay microtúbulos. Para poder diferenciarlo de lo que se encuentra en el axonema. ¿Sí? En el axonema también pues tenemos los microtúbulos dispuestos así, ¿no? Varios microtúbulos dispuestos así. Y si nosotros hacemos un corte transversal, vamos a observar esta estructura, la que está aquí. ¿Sí? Y esta tiene una configuración denominada 9 más 2. ¿Por qué 9 más 2? Aquí no hay tripletes, aquí hay dobletes. ¿Sí? Hay dobletes como estamos observando aquí. ¿Sí? ¿Y cuántos dobletes hay? Hay 9 dobletes. ¿Sí? O sea, están conformados por 2 microtúbulos, microtúbulo A y microtúbulo B. Igual que en el caso anterior, el microtúbulo A está completo, tiene 13 protofilamentos, mientras que el microtúbulo B tiene entre 10 y 11 protofilamentos. ¿No? Igual que en el caso anterior, estos dobletes están unidos por una proteína ligadora que vendría a ser la nexina. También está presente en la nexina. Pero en la parte central vemos 2 microtúbulos, ¿sí? 2 microtúbulos, por eso tiene esa configuración de 9 más 2. Tengamos en cuenta que estos 2 microtúbulos centrales están completos, ¿sí? Cada uno de estos 2 microtúbulos centrales tiene sus 13 protofilamentos. Por lo tanto, los dobletes se unen a lo que son los microtúbulos centrales a través de unas proteínas radiales. Lo que está de azul es una proteína radial, pero no choca directamente con lo que son los microtúbulos, sino sobre una cubierta proteica, ¿sí? Que recubre a estos microtúbulos. Esta cubierta proteica se denomina lo que es la vaina, ¿sí? ¿Ya? Entonces, aquí también participa lo que es una proteína motora, ¿sí? La proteína motora. En este caso tenemos la dineína, ¿sí? Si nosotros vemos un poquito sobre el microtúbulo citoplasmático, como le dije que sus funciones eran darle forma a la célula y permitir el transporte de vesículas u organelos u otras macromoléculas, ¿sí? Tengamos en cuenta que esto es un microtúbulo, ¿correcto? Tiene su polaridad positiva y su polaridad negativa. Entonces, aquí tenemos 2 proteínas motoras. Uno que es la dineína y la otra que sería la quinesina. ¿Sí? La dineína, tanto la dineína como la quinesina están conformadas por 4 cadenas proteicas, 2 cadenas pesadas y 2 cadenas ligeras. Las cadenas pesadas, ¿se acuerdan similar cuando vimos la miosina en el caso de los filamentos de actina? Igual, pero en este caso pues están conformados por 4 cadenas proteicas, ¿sí? Va a estar orientado de tal manera que 2 cadenas pesadas van a tener una estructura globular que se va a adherir a lo que es el microtúbulo y va a tener una cadena ligera, ¿sí? Va a tener una cadena ligera que va a permitir que esta cadena ligera se pueda asociar con la vesícula o la macromolécula
se vaya a transportar. ¿Sí? Entonces, por aquí se une a la macromolécula. ¿Sí? Pero no se une a cualquier región, porque esta macromolécula o esta vesícula que va a ser transportada tiene que tener unas proteínas de unión que se una a la dineína o bien a la kinesina. ¿Ya? Entonces, este receptor que está presente en la vesícula o del organelo, ¿sí? Se denomina, para el caso de la dineína, se denomina dinactina, mientras que en el caso de la kinesina se denomina quinactina. ¿Sí? La dineína se une a la dinactina y la kinesina se une a la quinactina. ¿Sí? Pero ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Si ambos van a transportar, ¿no? Ambos van a transportar. La dineína se dirige hacia la polaridad negativa, ¿ya? Mientras que la kinesina se dirige hacia la polaridad positiva. ¿Sí? Tengamos en cuenta que cuando hablamos de microtúbulos citoplasmáticos, tenemos aquí la célula, tenemos el núcleo, ¿sí? Por aquí está el centrosoma. Dije que a partir del centrosoma se irradiaban los microtúbulos en todas direcciones, ¿correcto? En todas direcciones se irradiaban. Entonces, la polaridad negativa está aquí. Aquí está, cerca del centrómero. ¿Sí? Cerca del centrómero está la polaridad negativa. Aquí. Mientras que la polaridad positiva se encuentra en los extremos aquí. Entonces ya vamos viendo hacia dónde se van dirigiendo los organelos, ¿no? O las macromoléculas, a dónde se van dirigiendo. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque aquí, respecto al ciclo del flagelo, estamos mencionando la dineína. ¿Sí? Estamos mencionando la dineína. ¿Hacia dónde se va? Hacia la carga negativa, hacia la polaridad negativa. ¿Y dónde se encuentra la polaridad negativa? Se encuentra en la parte inferior, aquí en la base. En la parte superior se encuentra la polaridad positiva. Si lo observamos en esta figura de aquí, ¿sí? Polaridad negativa por aquí y la polaridad positiva por aquí. Entonces, ¿no? La dineína está asociado con lo que es el microtúbulo A, de un doblete. ¿Sí? Lo que es se va a enlazar, ¿sí? Se va a enlazar, que está unido, se va a enlazar con lo que es el microtúbulo B del otro doblete. ¿Sí? La dineína, que está en el microtúbulo A de un doblete, se une con el microtúbulo B del otro doblete. ¿Sí? Se une. Pero se va a ir dirigiendo hacia la polaridad negativa. Entonces, la migración de esta dineína va hacia abajo. ¿Sí? Hacia abajo. Y si todas las microtúbulos asociados con su dineína hacen lo mismo, van a provocar el arqueamiento, ¿sí? El arqueamiento del cilio o del flagelo. Pero no lo recorre totalmente, lo recorre parcialmente porque no es extensible esta dineína. Va a haber un punto en que se va a desprender, ¿no? La dineína que está asociada al microtúbulo A se desprende del que estaba asociado con el microtúbulo B y nuevamente retorna a su sitio original. Pero como estamos generando una tensión mecánica, ¿no? Que se está curvando hacia un lado, cuando se suelta, se va a curvar hacia el otro lado por esta tensión mecánica que está generando. Entonces va en este sentido, en un vaivén, y va a provocar el movimiento del cilio o del flagelo. ¿Sí? Y para este movimiento hay gasto de energía, y el gasto de energía va a estar dado en forma de ATP. ¿Sí? Conforme se va desplazando, va gastando ATP. ¿Sí? ¿Alguna pregunta respecto a este punto? Profesor, disculpe, buenas tardes. Buenas tardes, ¿sí? Mi consulta no es con respecto al tema, pero creo que la consulta va por mis compañeros del grupo B. Ya. Lo que pasa es que yo estoy, por ejemplo, yo soy un integrante del grupo B y sé que tengo que esperar mi horario a las 5 de la tarde para Ya. poder entrar. Y veo que al parecer estaba consultando y, o sea, estaba explicando teoría. Por ejemplo, por mi parte, a mí no se me ha avisado de que iba a ser todo junto. Ahora, creo que somos dos grupos separados
se debería respetar el horario, ya que Ya, lo que presenta en la primera hora debería presentarlo también en la segunda hora con el segundo grupo. ya, mira. Respecto a esta parte de la teoría, yo lo he empezado exactamente a las 5, donde ustedes ya deberían haber estado conectados. No, profesor, yo me he conectado unos minutos antes incluso y usted ya había empezado antes. Habrá sido Por eso, minutos antes, claro, habrá sido minutos antes, por ¿no? eso le digo, Pero, entonces, sea como sea, nos afecta a los del grupo B. Entonces, mi pregunta es, ¿se va a tomar a todos juntos? Porque veo que en las finales muchos no respetan eso y se conectan, sin embargo, incluso con los del grupo A. Sobre todo para no estar pendiéndonos, por ejemplo, en las exposiciones, porque siempre es bueno escuchar las exposiciones de los compañeros y estar pendiente a lo que está explicando usted. Más por evitar la incomodidad, porque, por ejemplo, yo me he perdido prácticamente buena parte de lo que usted tal vez ha estado indicando y no he estado enterado porque estaba esperando mi horario. Y solo eso era mi punto, nada más. claro, como digo, respecto a la parte teórica, ya, me habrá adelantado unos minutos, no me he adelantado mucho, ¿sí? Ahora sí, respecto a lo que es las exposiciones, sí nos hemos adelantado porque eh, estaban presentes tus compañeros, ya, los que les acabo de exponer, estaban presentes, pero ya, lo vamos a tener en cuenta para respetar el horario, pues en todo caso, ¿ya? Y si tienen alguna duda, por ejemplo, también, como digo, este video lo vamos a subir a la plataforma, entonces lo van a ver. Claro que No, no se excusa, ¿no? No se excusa, pero ya, vamos a claro, tener en no, cuenta. no tengo problema de que sea por separado, sino que si se va a hacer todo junto, normal. Mejor se expone todo junto y todos nos conectamos de una vez para estar todos juntos de una vez, porque, por ejemplo, incluso yo veo que hay 24 participantes y no estamos todos presentes, que tal vez por motivos X algunos no se han conectado, pero igual ya se sabría, por ejemplo, si se trabaja todos juntos, bueno, mucho mejor. Entonces todos nos conectamos de un solo horario y no hay excusa para que alguien esté diciendo no me conecté por motivos X y tal. Claro, no, está bien, tienes razón, no hay problema. Entonces voy a tener en cuenta tu opinión, ¿sí? Está bien, no hay problema. Ya, profesor, gracias. ¿Y alguna otra pregunta que tengan, muchachos? Entonces, para que nos quede claro con el aporte de su compañero, dependiendo del tema de exposición y dependiendo si es que nos queda, porque, bueno, no siempre ocurre que nos falte alguna parte de la teoría, ¿no? Es por eso que nosotros damos una hora, ¿no? Porque las exposiciones no son mucho. Pero si es que en otra ocasión eh, nos faltara tiempo para hacer la teoría, entonces para el primer grupo empezaríamos un poco más temprano, ¿sí? Porque en este caso nos ha faltado tiempo, ¿no? Nos ha faltado tiempo con el primer grupo. Por eso que hemos decidido hacerlo de corrido. ¿Sí? Entonces, si es que nos faltara tiempo, con el primer grupo empezaríamos un poco más temprano, 3:30 aproximadamente, y con el segundo grupo sí sería a las 5, para poder más que todo respetar los temas que están en cada grupo. ¿Alguna pregunta que tengan, muchachos? Ya, pues entonces, si no hay nada más que decir, ya les indiqué las exposiciones, ¿no? A los que les toca, ¿sí? La próxima semana. Eh, la otra semana nos toca enzimas, que será la última clase de primera unidad. Eh, Eso sí se va a alcanzar a cubrir durante la parte teórica, no hay problema. Entonces, la otra semana sí, en la parte práctica, sí, igual va a ser de 4 a 5 porque solamente van a ser exposiciones. Sí, ya no va a haber parte teórica y lo vamos a tocar todo el día lunes. ¿Sí? Entonces, si es que no hay más preguntas, ahí nos quedamos, pues muchachos. Ya luego subo el video para que puedan visualizarlo. Y si no, si es que tienen alguna duda, de una vez ahorita para poder tocarlo, pues, ¿sí? Si es que a los que recién han ingresado. Sí, no hay problema, lo podemos tocar de nuevo, pero eh, si están de acuerdo. Ya, pues entonces, como no hay nada más, ahí nos quedamos, muchachos. ¿Sí? Hasta la otra semana, cuídense.